favor, si respondan. Son varios. Son 4 compañeros, entonces los demás sí les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. A partir del día de hoy, pues ya vamos a ver el tema nuevo, tema que nos falta ver de la unidad número 2, que corresponde al segundo departamental. Este tema que vamos a empezar a ver, ingenieros, vamos a iniciar con los conceptos básicos para posteriormente ver las teorías y las fórmulas que se utilizarán para el diseño de este elemento que vamos a hacer y concluir con el cálculo con un diseño completo de estas piezas. Entonces, vamos a iniciar. Les pido por favor a todos que tengan sus cámaras encendidas, a excepción de los compañeros que andan allá en el CIME, me dicen que andan con problemas para encender cámara. Son 4 compañeros. No, perdón, 3 compañeros que sí son 4 que tengo aquí registrados. ¿Okay? Sí, dígame. Le escribimos quiénes estamos en ESIME, porque bueno, yo estoy con otros 4 compañeros. Aquí conmigo ya estamos en un salón, pero nuestro internet falla mucho de repente. Entonces, si lo escribimos o... Que sí es que si estén conectados todos, ingeniero, para que pase lista, por favor. O sea, si puedan conectar ahí, bueno, todo su celular, no sé cómo están viendo la clase. Ya lo perdimos, creo. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar, ingenieros, el día de hoy, a excepción de los que andan en ESIME, pues, sí, son los únicos que no, pues no, por cuestiones técnicas no pueden encender sus cámaras, ¿ok? Bueno, están viendo ahorita, bueno, el nuevo tema que vamos a ver ahora es el tema de transmisiones de potencia mecánica de tipo rígidos, ingenieros, y pues prácticamente el elemento que vamos a ver el día de hoy, que es un elemento de transmisión de potencia rígido, es los árboles de transmisión de potencia mecánica, flechas o ejes. Entonces, el tema se va a enfocar en el diseño de árboles de transmisión y flechas de transmisión de potencia mecánica, ingenieros. Entonces, pónganlo como título, por favor, para poder iniciar el día de hoy, diseño de árboles y flechas de transmisión de potencia mecánica. ¿Ok? Ese va a ser el título de la unidad número 2 para el segundo departamental. Estos elementos, árboles, flechas de transmisión de potencia mecánica, son elementos rígidos, del tipo rígido de transmisión de potencia. Recordando que los 2 primeros temas que vimos anteriormente, en el primer departamental, que fue bandas y cadenas, son transmisiones de tipo flexibles, donde se les llamaba flexibles porque la configuración y la forma o la posición de los elementos ustedes los podían cambiar en el momento que ustedes quisieran, ¿no? Da una flexibilidad de poder colocar esa configuración en cualquier posición que ustedes desearan, siempre y cuando, pues, que siempre se recomendara que el lado tenso estuviera en la parte superior y el lado flojo en la parte inferior, nada más con esa condición. Para el caso de las flechas y árboles de transmisión de potencia mecánica no puede ser así. La configuración que nosotros empecemos a planear desde un principio tiene que ser la final y tiene que ser la que se coloque ya a la hora que estén trabajando los elementos. Eso hace que pues no sea tan flexible este tipo de transmisión. De hecho, por eso se clasifica como transmisión de tipo rígido, de transmisión de potencia mecánica, y pues son las que vamos a ver ya el día de hoy. Entonces, quiero comentarles también que los elementos de árboles y flechas de transmisión de potencia mecánica son elementos que pues en su diseño, pues la forma que tienen es una barra, prácticamente son barras cilíndricas, ¿no? Ustedes en resistencia de materiales vieron como que las formas de los elementos que se pueden analizar en ingeniería, que son bloques, son barras, y no recuerdo qué otro elemento por ahí
les pidieron analizar, esferas posiblemente. Nosotros vamos a ver a las barras, vamos a usar ahora esa barra, esa pieza, que es una barra que se va a comprar en materiales de aceros, con ciertas características, no puede ser cualquier característica, y las vamos a utilizar para poder transmitir potencia, ¿sale? Eso es base de luz. Entonces es una barra cilíndrica. Su característica de las barras es que la longitud es muy grande comparada con las otras dos dimensiones que corresponderían a la sección transversal. Entonces, es una barra, por lo regular, van a tener forma cilíndrica todos estos elementos, los árboles o flechas de transmisión de potencia. Y más que nada, le digo por lo regular, porque bueno, para el caso de nosotros en este tema, el programa sí nos pide ver barras cilíndricas de sección transversal circular. Sin embargo, también hay de otras secciones transversales. El programa no nos pide ver cilíndricas, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la característica física, que la flecha o el árbol es una barra cilíndrica, y pues vamos a ver sus características de cada una de ellas. Bueno, pues antes de esto, ingenieros, vamos a ver nada más una pequeña introducción sobre estos elementos, los conceptos básicos, que vamos a integrar también a los conceptos básicos el término de eje. Muchos de nosotros, y a lo mejor hasta el momento ustedes decían, a un árbol de transmisión, a una flecha le decían que era un eje, y no es así. Ahorita se van a dar cuenta por qué característica tiene un eje de una flecha o de un árbol. Entonces, nosotros no vamos a diseñar ejes. El eje es un elemento muy simple de diseñar. De hecho, ya lo hicieron ustedes, y pues más adelante se los voy a explicar, ¿ok? Pero bueno, vamos a iniciar. Y pues le vamos a pedir, por favor, al ingeniero, Rubén. Por favor, ingeniero Rubén. Ingeniero Rubén Campos, ¿nos escucha? Sí, sí escucho. ¿Nos quieres leer, por favor? Ahora sí que esto que ahorita le voy a subrayar, nada más. Sí. Lo que está como que tachado, eso no lo vaya a leer. Mecanismos de transmisión circular. La principal utilidad de este tipo de mecanismos radica en poder aumentar o reducir la velocidad de giro de un eje tanto cuanto se desee. Por ejemplo, el motor de una lavadora gira a alta velocidad, pero la velocidad del tambor que contiene la ropa gira a menor velocidad. Es necesario, pues, este tipo de mecanismo, para desempeñar su misión. Las máquinas disponen de partes móviles encargadas de transmitir la energía y el movimiento de las máquinas motrices a otros elementos. Estas partes móviles son los elementos transmisores, que pueden ser directos e indirectos. Elementos transmisores directos: árboles y ejes, ruedas de fricción, engranajes, tornillos sin fin. Elementos transmisores indirectos: poleas con correa y cadenas. Está ahí, muchas gracias a este ingeniero. Bueno, en resumen, ingenieros, o en síntesis, los elementos que nosotros estamos viendo en este curso son elementos que vamos a usar para transmitir potencia mecánica, y la característica que tienen todos ellos es que transmiten esta potencia mecánica mediante un movimiento de giro, un movimiento rotativo. Y pues lo transmiten ya sea entre elementos, o sea, de un elemento hacia el otro, como lo fue en las cadenas y las poleas, las bandas. Y pues ahora vamos a ver el caso de los árboles de transmisión, que ya comentamos que están clasificados como los tipos rígidos, pero entre ellos hay pues ciertas clasificaciones entre estos elementos que ya mencionamos, que nos dice que son elementos que se clasifican como directos e indirectos de transmisión de potencia. Ya habíamos mencionado algo de esto al principio del curso, donde pues los elementos, como aquí lo ven, directos, pues están clasificados los árboles de transmisión, aquí hablan ya de ejes, pero son flechas y ejes de transmisión de potencia. Son elementos que son directos, se conectan, hacen contacto uno con otro. Las ruedas de fricción, que son el principio de los engranes, los mismos engranes, que un engrane necesita de otro forzosamente y hacen contacto directo para transmitir pues esa fuerza. A eso se le conoce como transmisión directa. Los tornillos sin fin,
que también pues el gusano con el engrane, que puede ser un piñón, es el que por medio directo transmiten la potencia, que es de una forma directa. Los que vimos nosotros en el primer parcial, en el examen del primer departamental, pues son elementos flexibles, pero están clasificados como elementos de transmisión indirecta, como son las bandas con poleas y cadenas con catarinas. Entonces, para que vayamos identificando ahorita en dónde estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar de estos elementos de transmisión directa a los árboles, flechas y ejes de transmisión de potencia mecánica. Son los primeros elementos de tipo rígido que nos pide analizar el programa, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ingenieros. Entonces, vamos a ver de estos elementos lo que son sus conceptos, porque tenemos 3 conceptos: árboles, flechas y ejes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un árbol, una flecha y un eje, porque aquí es donde yo les comentaba que pudo haber habido una confusión hasta el momento sobre estos elementos. Y esa confusión, pues aquí la vamos a tener que aclarar, porque muchas veces lo que hacían ustedes es que hablaban siempre cuando veían una barra que salía de un motor eléctrico, a lo mejor le decían eje y realmente no es un eje, es una flecha de transmisión de potencia mecánica. Entonces, pues todo eso es lo que tenemos que ir identificando ahora para poder, pues ahora sí que analizar el cálculo de estos elementos. Entonces, pues nada más vamos a ir viendo estos y pues los voy a recorrer ahorita, la información que ahorita están viendo aquí. Entonces, vamos a ver los conceptos de árboles, flechas y ejes. Vamos a iniciar por el concepto de lo que es un eje, sus tipos y pues bueno, para ir identificando cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, le voy a pedir por favor al ingeniero ahora Juan Carlos. Por favor, ingeniero Juan Carlos, ¿nos quieres leer lo que está sombreado ahorita en pantalla nada más? Claro, ingeniero, dice, un eje es un elemento normalmente cilíndrico con dimensiones menores a las de un árbol de transmisión que gira sobre sí mismo o puede ser fijo y sirve para sostener diferentes elementos que giran alrededor de él. No transmiten potencia y torsión a lo largo de su longitud. Atendiendo a la forma de trabajo, los ejes pueden ser ejes fijos. Estos permiten el giro de los elementos mecánicos situados sobre ellos, pero no giran solidariamente con ellos, es decir, los elementos mecánicos giran libremente sobre ellos. Ejes giratorios pueden girar solidariamente con algunos de los elementos situados sobre ellos. Hasta ahí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el primer concepto, que es el concepto de un eje, ingenieros. Y este concepto, pues para empezar, físicamente, los 3 que estamos viendo aquí, los 3 conceptos, su forma, las 3 piezas o los 3 elementos, su forma es muy parecida. Todos son barras cilíndricas. Eso es algo pues, que coinciden, pero tienen ciertas diferencias y en este caso, algunas de ellas son en cuanto al funcionamiento. ¿Cuáles son estas diferencias? Pues aquí bien lo dice, los ejes solamente van a servir para sostener un elemento. Solamente sostienen un elemento, ingenieros. No pueden sostener 2 ni 3, solamente uno. Es una barra cilíndrica que va a sostener a un elemento. Y otro punto importante, que al sostener a ese elemento no va a transmitir potencia ni tampoco torsión. Esos son los puntos importantísimos de estos, pues del eje, ¿sale? Es muy importante que vayan identificando esto porque, pues más, pues siempre se llega a la confusión, ¿no? En cuanto a su funcionamiento, y son puntos importantes. Entonces, el eje no transmite potencia ni torsión y solamente sirve para sostener elementos, ¿ok? Bueno, entonces, sí, dígame. ¿Se podría decir que es en la función como de una corredera? ¿Marcar el límite de giro de algún otro elemento?
Marcar el límite de giro, pero ¿a qué te referirías? Porque, bueno, los ejes no marcan un límite de giro. Ah, bueno, o sea, el eje fijo que comenta, que no transmite potencia, vendría siendo como la corredera de un mecanismo. Como la corredera, es que corredera es todo el mecanismo, podríamos decirlo. ¿A qué te refieres como corredera? Bueno, sí, las partes como fijas donde entra y sale el pistón, se podría decir. Ah, ok, ya te entendí. Como el émbolo, como el perno, ¿sí? Ujú. Ok, bueno, son piezas diferentes, ¿eh? O sea, sí se parecen bastante porque la función es diferente, ¿sí? Lo que hace el eje es que sostiene un elemento que va a estar constantemente girando, ¿sí? Y el caso del perno o émbolo no necesariamente va a estar girando totalmente y constantemente, ¿sí? Ese es una pieza que sirve como sujeción, o sea, el perno de émbolo es un sujetador, ¿sí? Y aquí el eje no es nada más un sujetador, sino que su función es que sostiene un elemento y ayuda a que gire ese elemento, ¿sí? Pero ¿para qué gire? Porque es parte de una transmisión de potencia. Es parte, no es nada más la transmisión, es parte, ¿sí? En este caso, o sea, como ejemplo que yo les podría dar es el eje, precisamente, cuando ustedes colocan la famosa polea loca en transmisiones por bandas, o la catarina loca, que sería en transmisiones por cadenas, o el engrane loco, en el caso de los engranes. ¿Por qué? Porque ese elemento a lo largo de su longitud no transmite torsión, pero sí permite que gire, pues en este caso el engrane loco, la catarina loca o la polea loca, ¿sí? Y es que la diferencia, pues es que esta sirve para, pues obviamente no es para su función nomás como un elemento simple para sostener o para ensamblar un elemento. O sea, esto sirve para poder mover, para que en coordinación con toda la transmisión, pues pueda transmitirse la potencia, ¿sí? Pero no precisamente, y ahorita vamos a checarlo, a lo mejor o sea, sí es muy parecido, pero pues su función es diferente. Entonces, en el caso de los ejes fijos, pues la diferencia que hay, les voy a poner más grandecita aquí la figura, para que se vea mejor. No es muy apreciable la figura, la calidad no es tan buena que digamos, pero espero que les pueda ayudar haciéndola un poquito más grande, así. Y quiero que se fijen en lo siguiente, que se den cuenta en lo siguiente. Pues nuestro eje, para empezar, es una barra cilíndrica. Vean la barra cilíndrica, aquí está atravesada y está sostenida. En este caso, la barra cilíndrica está sostenida por este apoyo que está aquí en la izquierda y el apoyo que en el fondo que está a la derecha. Aquí tenemos estos soportes que sostienen al eje. El eje, si se ve aquí, se lo pueden ver, por lo regular, en este caso el eje pues tiene el mismo diámetro. A lo largo de su longitud tiene el mismo diámetro. Si hablamos que su longitud inicia aquí donde el apoyo se une con el apoyo que tenemos en la parte izquierda y termina en el apoyo de la parte derecha. Entonces, esta barrita, como es fija, no se mueve prácticamente esta barrita. O sea, esta barra no se mueve o no gira, se queda totalmente fija y en el caso como eje fijo. Y lo que está montado ahí, lo que está sostenido en este caso, que es un elemento de transmisión de potencia, es la polea. Puede ser que también sea un engrane, puede ser que sea una catarina lo que esté sosteniendo. Solamente vean que está sosteniendo un elemento. Y si ustedes se dan cuenta, como no gira, pues no puede transmitir potencia a lo largo de su longitud. Lo único que sirve es sostener. Como que la función de esta pieza es como si fuera más de una viga, ¿no? Simplemente apoyada. Él sostiene un elemento que pues tendrá un peso y que produce una carga.
Esto es lo que hace el eje fijo. Pero lo que mueve al elemento, o sea, el elemento es el que está móvil, el elemento montado al eje es el que está móvil. Y está móvil porque si ustedes se dan cuenta aquí en la parte central del elemento, si le hacemos un zoom, que es la figurita que está acá abajo, se puede observar un poquito ahí, apreciar que tiene un rodamiento en ese punto. El rodamiento es el que hace que gire libremente la polea que está ahí. El eje pues no se mueve, está totalmente pues fijo rígidamente en los dos apoyos. Cuando el eje pues prácticamente está girando, pues es cuando ya se le dice que es un eje móvil, pero en este caso pues no está girando, lo que gira es el elemento y lo hace mediante este rodamiento, ¿sí? Entonces, en el caso del eje móvil, que pues aquí el concepto nos dice que es un eje giratorio, o eje, que yo lo nombro como eje móvil, dice que puede girar solidariamente, o sea, en conjunto giran igual con alguno de los elementos situados sobre ellos. Entonces me voy a la segunda figurita que está acá, ya no a la primera, sino a la segunda figura. Y en este caso, pues, ¿cómo hago que ese eje gire? Pues prácticamente en donde están los apoyos, ahora en vez de que estén fijos y que ahora sí que en vez de soldarlo a los apoyos, lo que hacemos es colocar unos rodamientos en los apoyos. Y esos rodamientos van a permitir que gire libremente nuestro eje. Y lo que va a estar fijo al eje es la polea. Al estar fijo el eje con la polea mediante una cuña, por lo regular lo hacen así, es que pues giran solidariamente la polea con el eje. Y entonces el eje es cuando gira ahí libremente, ¿no? Entonces la función de un eje es para poder sostener un elemento que va a girar y que va a ayudar a transmitir una potencia, pero no, el eje no transmite potencia. Tal vez el que la transmite será el elemento, pero no el eje. En el caso de un émbolo, pues un émbolo no sirve para transmitir potencia, el émbolo es para sostener dos piezas, para unir dos piezas, que es totalmente diferente, ¿sí? Ingeniero, que por ahí nos preguntó. Entonces, nada más tener mucho cuidado, pues no confundirlo con un émbolo, ¿no? Entonces, ese es el caso del eje fijo y del eje móvil. Déjenme ingresar a ingeniero Ian, porque parece que lo sacó la página, la plataforma. Voy a hacer más pequeñito aquí la información. Y pues vamos a ver el siguiente concepto. No sé si tengan alguna pregunta con el caso de los ejes, ingenieros. ¿Qué pregunta tienen con el caso de ejes? ¿No tienen? Hasta ahorita creo que no, profe. Ok. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Perdón? ¿No hay duda? Bueno. Vamos a ver ahora el concepto de flecha. Recuerden que todos estos elementos, ingenieros, pues tienen la misma forma, ¿sí? Físicamente se parecen, pero vean, la función es diferente. Un eje, inclusive acá arriba le pusimos con negritas, no transmiten potencia ni torsión a lo largo de su longitud, no transmiten potencia ni torsión. Vamos a ver el caso de la flecha. Y bueno, pues aquí le vamos a pedir al ingeniero Juan Alexis. Por favor, ingeniero, ¿nos quieres leer ahora lo que está sombreado en pantalla? ¿Me escucha, profe? ¿Me escuchamos, ingeniero Juan Alexis? ¿Sí me escucha usted a mí? Es que no sé si funciona bien mi micro. Sí, los que estamos escuchando. Perdón. Una flecha es un elemento, es que se quitó el sombreado, pero bueno. Una flecha es un elemento cilíndrico en rotación empleado para transmitir potencia y torsión a lo largo de su longitud y sus dimensiones. Y sus dimensiones pueden ser pequeñas como las de un eje. Flecha en línea. Es una flecha que está directamente unida a una máquina motriz y se usa fundamentalmente para transmitir potencias a una máquina o varias máquinas.
La flecha intermedia es una flecha que conecta a una máquina motriz con una flecha en línea o con una máquina. Y la flecha flexible permite transmisión de movimiento entre dos puntos, el eje motor-máquina, donde los ejes de giro forman un determinado ángulo entre sí. La potencia que se transmite es de un nivel relativamente bajo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora vean, ustedes díganme cuál es la diferencia entre una flecha y un eje. La forma es la misma. ¿Cuál es la diferencia, ingenieros, con esto que nos leyó el ingeniero Juan Alex? La flecha sí transmite potencia. La flecha sí transmite potencia y torsión, pero a lo largo de su longitud, ingenieros. ¿Sí? A lo largo de su longitud. Eso es importante, porque no nada más que no transmita que sí transmite potencia. Sí, porque puede ser que el eje sí transmita potencia, pero no a lo largo de su longitud, lo hace mediante el elemento que está montado a él, pero no a lo largo de su longitud, ¿ok? Eso es importante. Ese es el punto, ese es un punto, pues el más importante y el más claro, ¿no? Entonces, las dimensiones de una flecha y un eje pueden ser iguales. Hay veces que la flecha es un poquito luego más grande que un eje, pero pueden llegar a ser del mismo tamaño. Entonces, aquí, estos conceptos, ingenieros, los voy para tenerlos en cuenta y ahorita vamos a ver cómo es que transmiten potencia a lo largo de su longitud. Pero bueno, existen también varios tipos de flechas, así como cuando los ejes tienen dos tipos, el fijos y giratorios. Hay varios tipos de flechas, pero aquí la flecha va a depender de cómo se esté utilizando, ¿no? Aquí pues todas las flechas tienen que girar, todas. Ahora, recuerden que un eje, pues su uso es para sostener un elemento. Una flecha no necesariamente tiene que sostener elementos, es la diferencia entre la flecha y el eje. Una flecha no necesariamente debe sostener elementos. Puede ser que una flecha no sostenga ningún elemento, pero sí transmita torsión a lo largo de su longitud. Pero la flecha tiene la ventaja de que puede ser que no sostenga elementos, pero también puede sostener elementos. Pero la flecha solamente, para decir que es una flecha, pues hasta 2 elementos puede sostener. ¿Sale? Son 2 elementos, son los que podría sostener para decir que es una flecha. Ya si tenemos un tercer elemento, pues ya de una flecha pasa a ser el concepto de árbol de transmisión, porque ya son elementos más grandes, ¿sí? Esa es como que la frontera en el caso de distinguir una flecha o un árbol de transmisión. Una flecha con un eje, pues lo clasificamos porque el eje no transmite torsión a lo largo de su longitud y la flecha sí. Entonces, la flecha sostiene también elementos, pero puede ser que no sostenga ninguno. Es la ventaja. En el caso de la flecha en línea, dice que pues, es una flecha que está unida a la fuente motriz directamente, la conectamos con una fuente motriz y pues de esa forma transmite potencia directamente. Entonces puede ser que la flecha en línea es que la fuente motriz está conectada directamente a la fuente conducida y pues eso es una flecha en línea, la de la flecha conducida, ¿sale? Y está la flecha intermedia, que entre la fuente motriz y conducida, pues nosotros necesitamos a lo mejor una extensión. Y la flecha intermedia es la extensión para lograr llegar al lugar donde está la fuente motriz, la fuente conducida. Entonces, es cuando yo les comento que la flecha intermedia, pues es la que no sostiene ningún elemento, simplemente está acoplada mediante acoplamientos, valga la redundancia, en los dos extremos en sus dos extremos. En un extremo se acopla con la fuente motriz y en el otro con la fuente conducida, y puede ser que tenga rodamientos simplemente. La flecha intermedia. A lo mejor nada más tiene sus rodamientos, pero no tiene elementos que transmitan potencia, como una cadena, un engrane o un eje, ¿sí? O sea, que transmitan hacia otras ramificaciones la potencia. Eso es lo que tiene la flecha intermedia. Entonces es como la extensión para poder acoplar dos máquinas. Y la flecha flexible, pues en este caso, no sé si les comenté, pero bueno, creo que no les había dicho. No sé si alguien observe mucho los camiones estos de carga
que luego anda uno en la calle y ve los camiones de carga y ve uno la parte inferior del camión que está como que una flecha está ahí dando vueltas. Bueno, eso es una flecha flexible, porque las flechas flexibles permiten desalineaciones, cierto grado de desalineación. Una flecha rígida no acepta absolutamente ninguna desalineación, ni tampoco vibraciones, pero una flecha flexible sí lo permite. Y el claro ejemplo de una flecha flexible es la flecha Cardan de los camiones, ¿sí? En sus extremos tiene unas crucetas, un mecanismo, una articulación que permite la flexibilidad de este elemento. Inclusive, pues la flecha Cardan se le conoce también como, es una flecha flexible, pero también es una flecha intermedia, ¿sí? Podría ser un ejemplo también de flecha intermedia, pero hay otros ejemplos de flechas intermedias. Y las dos, ingenieros, deben transmitir torsión, o los tres tipos, a lo largo de su longitud. Siempre a lo largo de su longitud. Es lo que tiene la flecha. Sus dimensiones son muy parecidas a las de un eje, pero también hay veces que la flecha pues, tiene dimensiones parecidas al del árbol de transmisión, no a algunos árboles, los árboles más chiquitos de transmisión de potencia, en cuanto a dimensiones, ¿sí? Y bueno, esas son las características importantes de la flecha. Transmite potencia potencia y torsión a lo largo de su longitud, ¿sí? Eso es, puede sostener hasta 2 elementos, pero también si es necesario que no sostenga ninguno, ¿sí? Eso es lo que hace la flecha. ¿Queda claro, ingenieros? Sí, ingeniero. Vamos con el siguiente concepto, que sería el concepto del árbol de transmisión. Y el concepto del árbol de transmisión, pues vamos a ver ahora esto que estoy sombreando y lo vamos a combinar con las figuritas que están abajo. Y le voy a pedir ahora a la ingeniero, Ana Laura, por favor, Ana, ¿nos quieres leer ahora estos párrafos? Sí, profe. Un árbol es un elemento de una máquina, cilíndrico o no, sobre el que se montan diferentes piezas mecánicas, por ejemplo, un conjunto de engranajes, poleas, volantes a los que se transmite potencia. Pueden adoptar diferentes formas, rectos, acodados, flexibles. Los árboles, también llamados árboles de transmisión, giran siempre junto con los órganos soportados. Como consecuencia de su función para transmitir potencia y torsión a lo largo de su longitud, están sometidos fundamentalmente a esfuerzos de torsión y flexión. La diferencia esencial entre los ejes y los árboles es la siguiente. Los primeros son elementos que sustentan, sostienen o soportan los órganos giratorios de las máquinas y no transmiten potencia. Se dice que no están sometidos a esfuerzos de torsión. Mientras que los árboles son elementos que transmiten potencia y sí están sometidos a esfuerzos de torsión. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a ver el caso aquí de los árboles de transmisión, que son lo que vamos a diseñar nosotros. Es importante nada más clasificar un eje, un árbol o una flecha. Lo que nosotros vamos a diseñar van a ser árboles y en algunos casos flechas también, que es lo que nos pide el programa. Ese es prácticamente el tema. Les comentaba yo que los ejes, para poder diseñar un eje, ustedes ya lo hicieron en la materia de resistencia de materiales 2, donde analizaban una viga, pero esa viga la migraban ahora a un eje, le ponían una sección circular, maciza, y lo calculaban simplemente con el análisis de vigas. Eso es un eje. Resulta que un árbol de transmisión y una flecha, como transmiten torsión y potencia a lo largo de su longitud, no se puede calcular tan simple como un eje, porque en este caso los esfuerzos a los cuales está sometido sí podríamos analizarlos como estáticos, pero como tienen un giro, tenemos que combinarlo. Esas fórmulas de la estática las vamos a combinar con ecuaciones de esfuerzos dinámicos debido a ese giro que se presenta para la torsión. Y como el giro todo el tiempo va a estar, porque es su característica de los elementos que estamos nosotros analizando de transmisión de potencia, pues no podemos evitar ese giro. Entonces,
pues esa característica la tenemos que llevar a nuestros cálculos. Y los árboles de transmisión, pues no necesariamente son barras cilíndricas. O sea, su sección transversal no siempre tiene que ser cilíndrica, puede tener que tenga otra forma, puede ser que tenga otra forma. Como en el caso de los árboles acodados, que ahorita pues, lo vamos a mencionar también, pero puede también tener una forma diferente, ¿sí? Siempre y cuando transmita potencia, pues se le conocerá como un árbol de transmisión de potencia mecánica a lo largo de su longitud que transmite esa potencia y puede tener una forma no necesariamente siempre cilíndrica. Pero bueno, los árboles de transmisión se clasifican, bueno, sostienen para empezar su función, al igual, aquí tienen una función muy parecida a los ejes. Los árboles de transmisión sirven para sostener elementos, por eso se conocen como árboles. Pero a diferencia de un eje, los árboles pueden sostener todos los elementos que ustedes quieran, ¿sí? Pueden sostener 2, 3, 4, 10, 20 elementos si ustedes así lo requieren, en el árbol de transmisión. ¿Y qué elementos son los que sostienen? Pues son los engranes, las poleas, las catarinas, volantes de inercia, palancas, frenos, etcétera, O sea, pueden sostener muchos elementos, o pueden ser muchos engranes, o pueden ser muchas catarinas, o pueden ser muchas poleas. Entonces, eso es lo que hacen los engranes, los árboles de transmisión, esa es su función, sostener elementos. A diferencia de una flecha, un árbol de transmisión, si no tiene elementos montados, pues no se le podría llamar árbol de transmisión, ¿sí? Si llegara a transmitir potencia, pues ya pasa a ser una flecha, ya no es un árbol. Es la característica de los árboles, que debe tener elementos montados forzosamente para poder transmitir la potencia a lo largo de su longitud y la ramifica la potencia a cada elemento que tenga montado. Esa es su función del árbol. ¿Sí me explico, ingenieros? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, y los elementos montados, ingenieros, que están unidos al árbol de transmisión, siempre deben girar en coordinación o igual que el árbol de transmisión. Van a girar siempre a la misma velocidad. Si el árbol gira a 5 revoluciones por minuto, pues todos los elementos van a girar a esas revoluciones. Si el árbol gira a 7000 revoluciones por minuto, porque pues podemos llegar a velocidades extremadamente altas, pues los elementos que están montados al árbol giran igual a las mismas revoluciones, ¿sale? Entonces, pues es ahí donde ustedes van a decir, ay, es que si le meto poleas y gira 7000 revoluciones por minuto y que sobrepasen los 6500 pies por minuto, entonces no le puedo colocar poleas ni con bandas, inclusive ni cadenas le podría colocar, tendrían que ser puros engranes, ¿sí? Allá por las velocidades que esos otros elementos no soportarían. Es ahí donde ustedes se dan cuenta que no pueden colocar también, dependiendo de la velocidad, no pueden colocar también cualquier elemento, ¿sale? Entonces, esas son las características del árbol de transmisión. Igual que la flecha, transmite torsión y potencia a lo largo de su longitud. Y como tiene muchos elementos montados, esos elementos, ingenieros, generan fuerzas en el árbol. Y esas fuerzas producen una flexión en el árbol. Como son dimensiones muy grandes, su longitud del árbol pueden generar flexión. Y una flexión en un árbol de transmisión genera esfuerzos por flexión. Pero como el árbol está girando, también produce esfuerzos por torsión. Y si ustedes se acuerdan de resistencia de materiales 2, por ahí vieron el concepto de esfuerzos combinados, y donde se presentan esfuerzos combinados, pues ya vamos a utilizar fórmulas especiales de esfuerzos combinados, ¿sí? Ya tenemos que analizar un estado tridimensional de esfuerzos, ya no un estado bidimensional como lo hacían en resistencia 1, ¿sí? Y pues parte de los primeros temas de resistencia 2. Entonces, aquí les voy a invitar yo a que repasen, a que desempolven su cuaderno de resistencia 1 y 2, sus libros, que los vayan desempolvando, porque los conceptos los van a necesitar para esta materia, ¿sale? Entonces, bueno, aquí dice que, bueno, ya viene la diferencia. Ahí existen árboles de transmisión que se clasifican como rectos, como acodados y como flexibles.
Los árboles de transmisión rectos son los que nos pide la materia de, ahora sí que la asignatura de introducción al diseño de elementos mecánicos para que yo les enseñe a diseñarlos. Esos son los que vamos a ver. Y para que los ubiquen, pues lo tienen aquí la figurita de un árbol de transmisión que se clasifica como de tipo recto. No porque se llame recto quiere decir que su forma va a ser uniforme. Un árbol de transmisión de tipo recto puede ser que tenga diferentes diámetros, pero todos van a tener el mismo eje neutro, ¿sí? El árbol de transmisión de tipo recto tiene el mismo eje neutro en cada diámetro que se maneje. Lo que puede cambiar es el diámetro, la dimensión del diámetro. Entonces, cuando cambia de diámetros, el árbol de transmisión se le conoce como un árbol de transmisión escalonado, y que es el que por lo regular vamos a estar diseñando nosotros, árboles de transmisiones escalonados. ¿Por qué son escalonados? Porque resulta que, pues como al árbol de transmisión nosotros tenemos que colocarle otros elementos montados a él, pero también tenemos que sostenerlo. ¿Y con qué creen que sostengamos a un árbol de transmisión, ingenieros? ¿Con qué sostenemos? Ya lo hemos visto en ejes, pero ¿con qué sostenemos un árbol de transmisión? ¿Cómo lo sostenemos? ¿Qué elementos usamos para sostenerlo? Y que permite que gire libremente el árbol. ¿Los cojinetes? Los cojinetes, exactamente, o rodamientos. Entonces, tenemos que colocarle rodamientos, tenemos que colocarle poleas, cadenas, etcétera. Y para que esos elementos que nosotros le vayamos a colocar al árbol no nos salgan muy costosos por las dimensiones que se manejan, porque recuerden que un árbol de transmisión, a diferencia de una flecha o un eje, sus dimensiones son extremadamente grandes también. Pueden ser chicas, pero también son extremadamente grandes. Entonces, imagínense un árbol de transmisión muy grande, pues que se tenga que comprar un rodamiento o una catarina o un engrane, pues nos saldría muy, muy, muy costoso. Entonces, debido a eso, se tienen que usar diámetros más pequeños, por eso se escalona, ¿sí? Para que el elemento que compremos no sea tan grande como el diámetro más grande del árbol. Entonces, eso es lo que para eso, es otra característica que va a tener nuestro árbol de transmisión, que va a ser escalonado. Ahora, otro punto del por qué va a ser escalonado, ingenieros, para que vayan identificando, pues resulta que como estos árboles son de dimensiones extremadamente grandes, o sea, hay árboles muy grandes, resulta que los apoyos, que son los rodamientos, pueden estar muy separados. Y si el árbol es muy grande, tan grande, la pura masa del árbol puede generar peso suficiente para que se flexione la pieza, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos reducir el peso en un árbol de transmisión? Pues escalonándolo, quiere decir quitándole masa, y lo hacemos pues con los desbases, con los diferentes diámetros que ustedes ven ahí, como la figura del recto, ¿ok? No sé si me explique con esto, ingenieros. ¿Sí? Sí. Entonces, recuerden, los árboles de transmisión están tipo rectos, acodados, flexibles. El recto es el que estoy mencionando aquí, que es el escalonado. Y pues se usa escalonado por poder colocar elementos no tan caros y también para reducir masa en el árbol para que no pese y no se flexione tanto, ¿ok? Esos son los puntos por qué son escalonados los árboles. Aparte, pues, el escalonamiento también lo aprovechamos para sostener y para que los elementos que montemos al árbol no se deslicen lateralmente. Entonces, llega a un tope y ya no puede moverse. Esa es la ventaja, ¿no? Que utilizamos la geometría nosotros en el diseño de máquinas como ingenieros. Entonces, bueno, en el caso de los árboles acodados, estos árboles, pues fácil, aquí lo están viendo en pantalla, es un cigüeñal, el famoso cigüeñal. Se utiliza mucho en los motores de combustión interna, estos árboles acodados, casi por lo regular, pues en los barcos y en los vehículos automotrices que ustedes ven en la calle, pues tienen este tipo de árbol. En la teoría y el método para diseñarlos es diferente. El programa no nos marca diseñar este tipo de
elementos, solamente el recto, y bueno, para su suerte, porque es más complicadito este, ¿sale? Entonces, en el caso de los árboles flexibles, pues son una similitud que se tiene con el caso de las flechas Cardán, el árbol flexible, muy parecido, que aquí le llaman telescópico, que pues, son las flechas como las flechas Cardán, y también hay otro árbol como el que tienen en la figura de abajo inferior derecha, que pues tiene una como costillitas que permiten flexión en el árbol, pero la verdad estos árboles no son muy utilizados porque no transmiten mucha torsión. Estos árboles son poca la torsión que pueden lograr transmitir, ¿sí? Y pues normalmente pues cuando se diseña un árbol es porque quieren transmitir mucha potencia y torsión, o sea, una capacidad muy grande de potencia y torsión, ¿sale? Entonces estos son pues los árboles de transmisión de potencia, nada más aquí para poder concluir con esta parte informativa, introducción a los árboles de transmisión. Nos dicen que pues los ejes tienen un diámetro menor que los árboles de transmisión, pues estos están sometidos, o sea, los árboles de transmisión siempre van a estar sometidos a esfuerzos mayores. ¿A qué esfuerzos? A esfuerzos de flexión y esfuerzos de torsión. Esos son por lo cual estamos diseñando los famosos árboles de transmisión de potencia, ¿vale? Y recuerden, como mínimo son 2 elementos montados, máximo pueden ser 20, 30 elementos, ¿sí? Ya va a depender del diseño, ¿vale? Entonces, otra cosa que les quiero recordar, para cualquiera de los 3 elementos o conceptos que hablamos el día de hoy, siempre deben estar sostenidos estos elementos a un par, como mínimo, a un par de rodamientos, ¿sí? O de cojinetes, como lo mencionaron, ¿vale? Eso es importantísimo. Si ustedes no consideran los cojinetes en el árbol, pues no les va a servir de nada, no van a poder, pues, ponerlo a funcionar porque, pues, no van a tener dónde sostenerlo. Aparte, esos, cojinetes, pues también pues nos ayudan a mantener en equilibrio a nuestro sistema. ¿Okay? Déjenme checar unos compañeros que están solicitando aquí apoyo para entrar, pero creo que el compañero Efren y José Manuel no los tengo desde el inicio, así Efren, Cristian y José Manuel, permítanme. José. Hoy está Iván también. José Armando, Luis, José Manuel. No, pues José Manuel. No, pues sí, todavía. Vamos a meterlo, José Manuel. Permítame, ingenieros. Es que ya entró otro compañero, está solicitando Iván. Listo. Ya están adentro. Ok, bueno, entonces, ¿no tiene ninguna pregunta sobre el árbol de transmisión, el eje o la flecha, ingenieros? No. Ok, bueno, con esto, ingenieros, vamos a ver unas figuritas para ver si quedó claro, pues, esta información y pues, que tengan al menos un concepto más también gráfico y ustedes me dicen si están viendo en pantalla la figura. Sí, sí se ve. Un poco borrosa, profe, pero sí. Sí, es un poquito, la calidad de la figura está un poquito baja, pero bueno, se ve un poquito borroso, pero se puede apreciar la forma, ¿no? Vean, ahorita, pues lo que estamos viendo aquí es una barra cilíndrica, para empezar. Y nada más quiero comentarles que aparte de que, por ejemplo, un árbol casi siempre está escalonado, también les quiero comentar que una flecha también tiene escalonamientos, no tantos como el árbol de transmisión, porque recuerden que una flecha pues no sostiene tantos elementos, ¿sí? Puede ser como máximo 2, o puede ser que no sostenga ningún elemento la flecha, por eso no tiene tantos escalonamientos. Y un eje también solamente se reduce pues a los escalonamientos que los rodamientos que coloquemos al eje, pues
permita, ¿no? Nada más dos escalonamientos, que serían los 2 rodamientos, y ya sería suficiente. Un árbol va a tener muchos, es una característica principal. Pero para poder, bueno, uno de los puntos que leímos hace rato nos dice que, pues, un árbol de transmisión gira solidariamente, o en conjunto, o igual que los elementos que tenga montados a él. Entonces, para poder hacer esto, ingenieros, para que un engrane, una catarina o una polea, o inclusive un acoplamiento pueda girar solidario con el árbol de transmisión, pues necesitamos colocarle una cuña, que es una piececita, como un prismita rectangular, cuadrado, o hay veces que tienen otras formas, que ayuda a que haga contacto el árbol con la catarina, con el engrane, con la polea, y que por ese elemento se pueda girar las dos piezas al mismo tiempo. Entonces, esas cuñas, esos cilindritos, se tienen que alojar en pequeños huecos, tanto en el engrane o la catarina o la polea, como la mitad en el árbol de transmisión. Y esos huequecitos son los que ven ustedes ahorita aquí. ¿Sí? En este caso, pues vemos 3 huecos. Quiere decir que en cada uno de esos huecos se va a instalar ya sea una polea, un engrane o una catarina, o pueden ser 3 poleas, 3 engranes o 3 catarinas, o una combinación de ellas, que no necesariamente tiene que ser uno de cada uno, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indica que pues va a tener aquí 3 elementos montados que transmiten potencia. En este caso, por decir, si yo me voy al punto de acá abajo, ingenieros, imagínense que acá abajo voy a poner una catarina, y esa catarina la voy a sujetar y a permitir que gire en coordinación con el eje mediante este huequecito, la cuña donde va a estar alojada este cuñero. Entonces, de este punto hacia el centro, pues se va a transmitir potencia hasta esta mitad de nuestra pieza. Y a lo mejor aquí va un engrane, ¿sí? Entonces, de la catarina al engrane, pues a lo largo de la longitud de esta pieza se transmite torsión y potencia, ¿sí? Puede ser que la potencia, pues, se transmita hacia el otro extremo, ¿no? Por eso tenemos 3 elementos. A lo mejor aquí inicia la potencia, se la transmite, una parte de esa potencia la consuma este primer elemento y la otra parte la consuma este otro elemento de aquí, el último elemento. Entonces, a lo largo de la longitud está transmitiendo torsión y potencia. Y pues son 3 elementos. ¿Alguien de ustedes me podría decir aquí dónde podrían ir colocados los rodamientos en esta pieza? ¿Dónde colocarían los rodamientos, ingenieros? ¿En esta separación? ¿A estos? ¿Este y este? Exactamente. Exactamente. Aquí en estos lados donde están lisos, vean que aquí no hay ranuras. En estos lados lisos es donde se colocan los rodamientos. Un rodamiento, pues no necesita ponerse una cuña para que pues, gire solidariamente con el árbol. El rodamiento se coloca a presión, lo que queremos es que gire libremente el árbol, entonces se coloca con una cierta presión, y que es una presión baja para poder girar el árbol y el rodamiento. Entonces aquí están en estos dos lados, ¿no? Ahí se podrían colocar los rodamientos. Puede ser que si ustedes quieren el rodamiento colocarlos en los 2 extremos, también es válido, o puede ser que lo coloquen un rodamiento en un extremo y el otro esté en la parte intermedia, también es válido. Aquí ya va a depender de cómo vayan a ustedes a colocar sus elementos montados o sostener sus elementos al árbol, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, ingenieros, para esta pieza que estamos viendo, ¿qué es? ¿Una flecha, un árbol o un eje? ¿Qué es ese elemento? Un árbol. ¿Un árbol? Exactamente, es un árbol. ¿Por qué es un árbol? ¿Por qué sabemos que es un árbol? Porque está escalonado. Pero habíamos comentado que también el eje o la flecha pueden estar escalonados, pero con menos escalonamientos.
Porque está sosteniendo o va a sostener más de dos elementos, exactamente. Cada ranurita es un elemento que va a sostener. Entonces serían 3 elementos, ya seguro es un árbol de transmisión. ¿Sí? Eso no, ahora sí que para ir identificando las piezas, porque la forma es la misma, pero aquí ya vamos diferenciándola con sus características de uso y también de transmisión de torsión, ¿sale? Entonces, con esto quiere decir que se transmite torsión. Les voy a mostrar ahora, yo les comentaba que en esas partes intermedias se colocan rodamientos, más o menos esa flecha ya colocada en rodamientos se va a parecer a esta figurita que ahorita les estoy poniendo, ¿sale? Esta figurita que ahorita están viendo en pantalla, pues podría ser una flecha o un árbol, porque va a depender de cuántos elementos le vayan a montar a ella, y está sostenida por los rodamientos, pero los rodamientos están dentro de estas cajas que se le conocen como chumaceras, ingenieros. No sé si alguien ya había visto pues, las chumaceras o cómo podíamos sostener estos rodamientos. ¿Sí? Estas son las famosas chumaceras. Dentro de ellas pues, están los rodamientos. Estas chumaceras las pueden ustedes comprar con los fabricantes de rodamientos. Es muy simplemente que coincidan con el tamaño del rodamiento y pues las pueden montar a una base rígida para que pues esta flecha pueda trabajar. Esto es cuando tenemos una transmisión se encuentre en el exterior de la transmisión, podemos decir, de la maquinaria, porque puede ser que se encuentre dentro de una carcasa. Nuestra flecha, como es el motor eléctrico o el motor de combustión interna, las flechas están sostenidas sobre cajones, los rodamientos sobre cajones de la misma carcasa de los motores. En este caso, pues solamente lo sostienen estas chumaceras. Y puede ser que en el extremo que está aquí libre puedan colocar una polea, y si colocan solamente ahí la polea, pues a lo mejor esto nada más sería un eje, pero si ustedes colocan esta polea y luego en medio colocan otra polea o otro engrane o una catarina, pues ya se convierte en flecha. Y si le quieren colocar en este otro extremo otra catarina, engrane o polea o un acoplamiento, pues ya es un árbol de transmisión, ¿sí? Entonces, para que vayan identificando estos elementos, otro elemento que ustedes que podrían identificar, pues sería esta figurita que está aquí, que es aquí está, pues la figura está seccionada, a la mitad, podríamos ver, nos vamos a la mitad de los elementos, pero vean, tenemos aquí una catarina, tenemos aquí un engrane, y acá del otro lado tenemos una polea. ¿Por qué sé que aquí esta es una catarina? Bueno, aquí nos dice que es una rueda dentada. Y aquí, pues aquí sí nos especifica bien un engrane. Bueno, lo que sucede es que una catarina es una rueda dentada, pero como es su configuración en cuanto a la catarina en el disco es más delgada que un engrane, inclusive más que una polea. Y es una ventaja que tienen las catarinas, son más estrechas. Aquí la figurita pues se ve más angosta que un engrane. Pero bueno, puede ser que ustedes quieran transmitir la potencia, se origine a partir del extremo que tenemos acá derecho, y que la potencia y la torsión se distribuya a lo largo de la longitud y se pase a este primer engrane. A lo mejor, por decir, aquí hay 5 caballos de fuerza. Y de estos 5 caballos de fuerza, el primer engrane, pues, demande 2.5 caballos de fuerza. Y la catarina que ven aquí demanda otros 2.5 caballos de fuerza. La suma de estos dos, pues, nos van a dar el total que aquí está generándose. ¿Sale? Los 5 caballos de fuerza. Pero va a depender obviamente esto de los diámetros de los elementos, porque si uno de estos diámetros de los elementos tiene diferente diámetro, entonces puede ser que la potencia ya no se distribuya uniformemente. Puede ser que aquí haya 3 caballos de fuerza y aquí 2, o viceversa, ¿no? O puede ser que a lo mejor aquí exista 4 caballos de fuerza y aquí solamente quiero que uno se transmita. Por eso se le llama árbol, en este caso árbol de transmisión, porque bueno, tiene 3 elementos montados, es un árbol clásicamente, y puede ser que pues, ramifique la potencia a estos 2 elementos. ¿Sí? ¿Sí se entiende, ingenieros? Y quiero que vean que pues no se nos olvida nunca
colocar los rodamientos, que son los apoyos que tenemos aquí, que van a sostener todo el sistema, ¿sí? Entonces, vean los rodamientos. En este caso, el rodamiento está en una de las orillas de nuestro árbol de transmisión y el otro rodamiento no está en la orilla, está en una zona intermedia. Entonces, aquí pues ya va a depender de su configuración. De alguna manera, este árbol tiene un voladizo. Entonces, pues si ustedes lo analizan como si fuera en este caso, una viga, pues tiene que analizar este voladizo, que aquí se estaría produciendo una flexión en este punto. Pero también aquí en este centro, por estas dos catarinas y engranes, generan fuerzas que también producen flexión. Y pues toda esta longitud pues esté sometida a mucha flexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular, recuerden, el cálculo o el diseño de un árbol de transmisión consiste en determinar el diámetro mínimo que pueden tener este árbol de transmisión para sostener esta catarina y para sostener este engrane y para sostener esta polea. Pero también para conocer los diámetros que tenemos que colocar donde van los rodamientos. Eso es lo que tenemos en el árbol de transmisión que ven aquí. Vean que está escalonado, tiene muchos escalonamientos, ¿sí? Muchos escalonamientos. Están colocados muchos elementos y pues entre los escalonamientos están los rodamientos o cojinetes, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta de esto, ingenieros. Entonces, si se dan cuenta, ingenieros, en este caso, el árbol de transmisión que tenemos aquí tiene una longitud bastante grande, pero debido a esa longitud puede ser que se genere mucha flexión en esta parte intermedia. Entonces, hay veces que para evitar esa flexión pues tenemos que hacer más robusto nuestro árbol de transmisión, pero también tanta robustez puede generar ahí flexión. Por eso, pues tenemos que diseñarlo para calcular esos diámetros mínimos que podríamos usar ahí. Y bueno, son esquemas, les voy a mostrar un dibujito más, real, más aplicado a la realidad. Pero este dibujito, inclusive, ahora que el día de que mañana que vayamos a la ESIME, pues les voy a pedir ahí que se vayan a dar una vuelta en el laboratorio de manufactura, ahí en el área de maquinado, y van a encontrar una transmisión mecánica de un carro que se va a parecer mucho a este dibujito que tenemos aquí, y van a encontrar ahí estos elementos. Entonces, vean el elemento, obsérvelo, aquí hay engranes helicoidales. Yo les voy a preguntar, son dos elementos, acá abajo tenemos uno y arriba tenemos otro. Yo les pregunto, ¿qué elementos son? ¿Árboles, flechas o ejes? Ambos son árboles, ¿no, profe? Los dos exactamente son árboles. Los dos son árboles de transmisión. ¿Por qué son árboles de transmisión? Pues dijimos que un árbol de transmisión tiene más de dos elementos montados. Pues tan solo el de abajo tiene un engrane helicoidal aquí, dos engranes helicoidales, tres engranes, cuatro engranes helicoidales y un recto. Entonces son 5 elementos montados. El de arriba pues también tiene los 5 elementos montados, ¿sí? Que transmiten potencia. Son elementos que transmitan potencia, ¿sí? Entonces, pues claramente es un árbol de transmisión. ¿Sí se entendió, ingenieros? Y bueno, ahora, como nosotros vamos a diseñar estos árboles, son árboles rectos, escalonados, ¿hasta dónde podemos llegar a diseñar o qué tamaño podemos diseñar estos árboles? Cuando se van a dar cuenta, ingenieros, por ejemplo, de esta transmisión que les estoy mostrando ahorita, el día de mañana, si se pueden dar una vuelta, pues la verdad no tienen más de medio metro de longitud estos elementos. Cuando vayan allá a la ESIME se van a dar cuenta. Pero los árboles de transmisión se pueden diseñar muy grandes y en este caso, entre esos elementos grandes que podemos diseñar, podrían ser estos árboles que tenemos, que les voy a enseñar ahorita aquí. Este es un árbol de transmisión que, bueno, no es muy grande, este es de los medianitos, este es de los medianos, pero vean el tamaño que puede ser este árbol, es medianito, no es tampoco muy grande, hay más grandes, otra vez explico por qué. Pero, pues sí lo pueden ver, ingenieros. La figura se puede apreciar.
Vean el árbol de transmisión que pues pueden ustedes diseñar. A esos tamaños podemos llegar a diseñarlos. Les comento que este es un árbol de transmisión mediano, porque pues ahora sí que a mí me tocó pues ver más grandes. Les comentaba a algunos de sus compañeros que en la empresa donde estuve trabajando yo, bueno, una de las empresas que estuve trabajando, pues diseñábamos ahí nosotros pues motores eléctricos, pero ya de capacidades muy grandes. Diseñábamos turbinas hidráulicas y generadores eólicos y plantas de emergencia también, pero ya de capacidades muy grandes. Entonces, hace algunos años, ingenieros, hace varios años que a lo mejor ustedes ya no se acuerdan, pues no eran tan conscientes en cuanto a ver las noticias y eso. Hace muchos años en Nueva York hubo un apagón muy importante, se apagó toda la ciudad de Nueva York. Resulta que por ahí un travieso en las cataratas del Niágara, porque Nueva York se alimenta por las cataratas del Niágara, por ahí alguien pues quemó las turbinas de las cataratas del Niágara, las dañó. Pero son unas turbinas gigantes, ingenieros, que el tamaño de una de las turbinas era del tamaño del edificio de la cafetería del ESIM Azcapotzalco. De ese tamaño era una de las turbinas. Pues resulta que pues, la empresa donde yo estaba trabajando, pues nos contrataron para rediseñar, porque nos remandaron, nos regresaron todo a rediseñar, pues otra vez los generadores, las turbinas, y pues les tuvimos que ahí rediseñar todo la turbina y se las regresamos. Nada más les digo, llegaron una turbina llegó en 2 camiones juntos, en 2 trailers juntos. O sea, primero a lo mejor llegó por algún medio aéreo y después a la empresa le entró con 2 trailers. Entonces, pues eran unas turbinas que tenían unos árboles, unas flechotas, pero gigantescas, más grandes que que están viendo aquí. Por eso les digo que este es uno de los medianitos, ¿sí? Entonces, hicimos también una planta de emergencia que lo tiene el World Trade Center en su sótano, que esa planta sí está del tamaño del edificio de metrología. Entonces, pues igual ahí diseñamos un motogenerador que tenía esa planta y pues ahí lo tienen también en esos puntos, pero pues son elementos bastante grandes. Ahí sí era es más o menos como este tamaño las flechas que diseñamos, más o menos, pero bueno, estos son los tamaños grandes y hay más pequeñitos, ¿no? Entonces, para que más o menos ustedes se vayan dando cuenta ahí de estas piezas, ¿sale? Entonces, bueno, como pueden ver, pues está escalonado el árbol de transmisión. Y bueno, aquí vamos a aplicar muchos principios de resistencia de materiales porque en estos casos, si ustedes se dan cuenta, pues entre el diámetro más grande y un diámetro más pequeño, pues no terminan en punta, así como que en esquina, no se acaban en esquina, ¿sí? Y más adelante les voy a preguntar por qué no se hacen así. En esta otra diferencia de diámetros, este otro escalonamiento, vean que no termina en esquina, siempre termina como en un redondeo. Entonces, eso es importantísimo, que no se nos pase en el diseño de estas piezas. Al igual que, pues, en algunos casos donde vayan engranes o catarinas o poleas, pues, pues tendremos que colocar aquí los cuñeros, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, estas flechas, ingenieros, que les estoy mostrando, no se trabajan a velocidades bajas. O sea, una velocidad por muy baja que sea, yo creo que son unos 7,000 revoluciones por minuto. Entonces, eso genera velocidades en pies por minuto extremadamente grandes, obviamente muy superiores a los 6,500 pies por minuto. Nunca van a encontrar una banda con una polea en uno de estos elementos, o una catarina. Lo que por lo regular se encuentra son los engranes, ¿sí? Porque esos son los únicos que soportan una capacidad de velocidades muy extremadamente altas. Por eso, bueno, es para que vayan ustedes razonando cuándo usar y cuándo no usar estos ciertos elementos a estos tamaños, ¿no? A verificar las velocidades que estamos trabajando, ¿ok? Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta sobre esto, ingenieros. Ok, bueno, pues ahí cuando vean la ciudad de Nueva York, nada más acuérdense que México les ayudó a que estuvieran iluminados. Por ahí un travieso que se le hizo algo por ahí.
Bueno, pues vamos con el siguiente tema, ingeniero, sobre lo mismo. Y bueno, ya hasta el momento empezamos a ver ya los conceptos básicos, ya identificamos qué es un árbol, una flecha, un eje, ingenieros. Ahora vamos a ver cuáles son bueno, los elementos que están montados o que vamos a montar a los árboles de transmisión de potencia mecánica. Pues pueden ser bandas con poleas, pueden ser cadenas con catarinas y pueden ser engranes u otros elementos, ¿no? Entonces, esas piezas, esos elementos generan fuerza, o fuerzas que producen esfuerzos internos en el árbol de transmisión. Y pues esas fuerzas y elementos las necesitamos traducir en diagramas de cuerpo libre, como lo vemos aquí. Quiero que vean la primera figura en la parte superior izquierda. Y esta primera figura, vean que tenemos aquí un árbol o una flecha que está sosteniendo un engrane en la parte central y una polea en el extremo derecho, pero está sostenida a su vez por dos rodamientos. Entonces la flechita pues tiene esta forma que tienen ustedes aquí, ¿sí? Y pues aquí donde dice que van los gorrones es donde están donde van colocados los rodamientos, en estas piececitas, ¿vale? Entonces, aquí donde está la cabeza, pues dice que va a ir un engrane y en la zona donde está el brazo, pues, o cuello, pues está esta polea. Entonces resulta que estas poleas y estos engranes generan fuerzas de flexión a esta pieza cuando están trabajando, ¿sí? Generan fuerzas de flexión, o sea, en el caso de la polea, pues si tenemos ya sea arriba o abajo la polea más chica, pues la pura banda, acuérdense que genera una tensión en la polea y esa fuerza que se presenta como que acerca a las dos flechas de la máquina, pues genera una flexión en las flechas. El engrane también, cuando tenemos un engrane arriba o un engrane abajo, un piñón que le llamamos, pues ese piñón genera un empuje hacia este engrane de abajo. Y eso pues lo tenemos que traducir a fuerzas como la F1 y F2 que ven ustedes en esta figura, está aquí. O sea, el engrane, si nosotros colocamos el piñón acá arriba, genera una fuerza de empuje que se va a conocer aquí como F1. Pero vean en qué dimensión está, en el eje de las Ys, ¿sí? En el caso de la polea, si nosotros tenemos abajo la polea más chica, con la fuente motriz, pues va a producir una fuerza hacia abajo, con que es F2. Y para que estas fuerzas se mantengan en equilibrio, ingenieros, estático, siempre lo vamos a ver así, buscar el equilibrio en estas piezas, pues colocamos nuestros rodamientos y esos dos rodamientos producen una reacción. Acuérdense que toda acción le corresponde una reacción con la misma magnitud y de sentido contrario. ¿Dónde escucharon esos, ingenieros? ¿Dónde lo escucharon? Tercera ley de Newton. Es la tercera ley de Newton, exactamente. Pensé que iban a decir que de Maluma, pero no, es de la tercera ley de Newton. ¿Sale? No es la canción de Maluma, es su ley de Newton, ¿sale? Entonces, siempre, debido a esto, siempre vamos a considerar las reacciones, ¿ok? Entonces, aparte, si se dan cuenta, hasta el momento, con ese análisis que hicimos, nuestra pieza la podríamos analizar como si fuera una viga estática, como lo hicieron en Resistencia de Materiales 2, pero resulta que está girando. Y le tenemos que colocar, debido a ese giro lo produce una torsión y tenemos que colocar una torsión. Con la torsión y con las fuerzas que ven ahí ustedes se producen esfuerzos combinados dentro de la pieza, ¿sí? Y tendremos que analizar la pieza para esfuerzos combinados, ¿sí? Pero como es una pieza, podríamos decir que ahora es una viga con sección circular, pues tenemos que incluir esas características y aparte las condiciones dinámicas para poder calcular esos diámetros. De tal manera que nosotros cuando concluyamos nuestro diseño, ingenieros, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar o calcular los diámetros que debe tener cada punto donde vaya montado un elemento, ¿sí? En cada punto y en donde van los rodamientos también ahí vamos a calcular el diámetro. De tal manera que la conclusión final va a ser una figurita como la que ustedes ven aquí, miren, como esta, donde ya con normas de dibujo mecánico que ustedes se supone que ya son expertos porque lo vieron creo que en el segundo o primer semestre,
los cálculos los van a proyectar ya a un dibujo de ingeniería y pues van a llegar a algo como esto, con todas y sus normas de dibujo, ¿vale? Sí, profe. Pues bueno, pues hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. El día de mañana vamos a identificar estas fuerzas que ahorita les estoy poniendo aquí. Estas pequeñas fuerzas, nosotros las tenemos que calcular porque una polea produce una fuerza muy diferente a las fuerzas que producen los engranes. Y por decir, un engrane recto produce fuerzas diferentes a un engrane cónico y a un engrane helicoidal. Entonces, ¿qué necesitamos de este diagrama de cuerpo libre de abajo? Conocer la magnitud de esas fuerzas para hacer nuestros cálculos. Pues necesitamos conocer esa magnitud, ¿vale? Y el día de mañana, pues ya lo veremos allá en ESIME, ¿sale? Pues bueno, ingenieros, se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todos su atención. Ya les pasé lista, nada más para comentarles que pues el día de mañana nos toca vernos allá en ESIME, y pues vamos a manejar la misma dinámica, en donde pues nos vamos la mitad del grupo, pues nos vamos a ver pues a las 11:30, de 11:30 a 12:10, y de 12:10 a 1, pues nos vamos a ver la otra mitad. Entonces, para que más o menos sepan quiénes son los que nos vamos a ver en la primera mitad, pues les voy a mostrar ahorita nuevamente la lista de los compañeros que nos vamos a ver en la primera mitad, y la otra mitad pues será en la segunda etapa, ¿no? del día de mañana.